Pero bueno, ahí vamos. Y hoy estoy aquí para hacer un breve comentario sobre los graduados, ¿no es cierto? Y quiero mencionar un solo versículo, y es una sola palabra, ¿no? Pero es interesante. Está en Mateo 16, versículo 18. Y muchos a veces los pasan por arriba. Hay cosas que no nos preocupan, ¿no es cierto? Porque ahí en ese Mateo es si es el Papa, no es el Papa, si es representante, pero no miramos todo lo que tiene ahí adentro. Y realmente es un tesoro lo que hay ahí adentro. Pero quiero compartirlo. Dice, después si quieren leerlo entre ustedes, del 15 al 18, pero yo voy a leer solamente el 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Amén. Y antes de entrar en esto, dice, solo quiero referirme a una sola palabra, que es esta, iglesia, pero que tiene un pequeño contexto que sería interesante que profundizáramos. Por iglesia tenemos la idea de un lugar de encuentro, ¿no es cierto? Que sabemos que no son las paredes la que lo representa, sino nosotros, aquí presentes, como personas formamos esto que llamamos iglesia. Y estas paredes sirven como un lugar de encuentro, de contención, donde compartimos cosas en común, prédicas, alabanzas, tiempo en comunión. También invitamos a personas a acercarse, a veces necesitadas, otras se acercan ellos mismos por querer saber qué hay, porque algo les llama la atención. En fin, un abanico de situaciones que nos han traído hasta aquí, y dentro de eso muchas reuniones de distinto tipo, buscando algo que llamamos un bien común. Eso es la gente normal, la gente que no nos conoce, ¿no? Pero para nosotros le llamamos el lugar de encuentro, le llamamos gracia, le llamamos encuentro con la salvación. Esto es encuentro con la salvación, encuentro con la gracia. Nos encontramos aquí con esta gracia sublime. Así como, fíjense ustedes, ¿no? En la tierra existen las 7 maravillas del mundo, como el tal Taj Mahal, el Cristo Redentor, la Gran Muralla China, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. También en la Biblia nos habla de muchas maravillas para descubrir. Como comentario solamente, podría agregar que ahí en el capítulo 2 de Daniel, en él encontramos toda la historia de la humanidad condensada en un solo capítulo, el capítulo 2. Y es desde el año 600 a.C., pasando por nuestros días, y todo cumplido tal cual lo cuenta la historia, pero fue contada 600 años antes. 600 antes de Cristo, más 2000 de ahora, ya son 2600 años, que allá en el capítulo 2
ya lo estaba mencionando. Este capítulo es considerada una joya de la literatura, de la manera en que fue expresada la historia de la humanidad. Es impresionante. Pero también aquí en Mateo, ahí que les acabo de mencionar, también es un tesoro. Y fíjense, dice, Mateo 16 tenemos otra maravilla, que nos lleva la vida para ponerla en práctica. Ahí dice, y sobre esta iglesia, nosotros somos iglesia. Nos lleva la vida ser iglesia. ¿Tá? Seguimos otro poquito. El Señor resumió al evangelismo en una sola palabra. Lo que a nosotros nos demanda una vida, Dios simplemente usó una palabra. Llena de vida, llena de un tremendo poder, llena de esperanza. Ahora, esta palabra en griego tiene otro contexto. Dice, en griego se llama eclesia y es llamados fuera. Y la verdad, yo me rascaba la cabeza, así, llamado fuera. ¿Qué será, Señor? ¿Qué será? ¿Fuera de qué, no? Ahora, miremos. Nosotros, como seres humanos, que hemos creído en el Señor, estamos en este mundo. Pero, al haber creído en Cristo, sabemos que la palabra nos dice que no somos de este mundo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Aunque estemos en él. Irremediablemente, el mundo se encamina para algunas personas, aquellas que no creen en el Señor, a un final inevitable. Ese final inevitable se llama muerte eterna, lugar del cual todos nosotros también venimos. Estamos incluidos en las mismas condiciones que ellos, pero creímos en alguien que nos dio otra esperanza de vida. Y aprendimos que si creíamos en Él y nos arrepentíamos de nuestros pecados, Él era fiel y justo para perdonarnos, como si nunca hubiéramos pecado. Cuando yo escuché eso la primera vez fue tremendo. Poder mirar atrás y que venga alguien que murió por vos para decirte, como si nunca hubiera pecado. Sacarte todo eso que tenías atrás. Tremendo. Eso es el Evangelio. La posibilidad de quitar lo que te pesa, lo que te tortura, lo que te asfixia. Si tenemos fe. Sí sabemos como seres humanos que desde que nacimos nos tendremos que encontrar con la muerte física, no hay otra. Viene en el paquete desde que nacimos. Antes, después o cuando sea. Nadie puede volver desde ahí. Pero solo uno lo hizo. Y vive para contarlo. Y ese es Cristo. Cualquier religión, fíjense, cualquier religión puede ofrecer lo que sea. Paz interior, equilibrio espiritual,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que ninguna religión puede ofrecer es que ninguno de ellos volvieron de la muerte. Cristo es el único que volvió y está vivo. Amén. Amén. ¿Y qué te ofrece ese Cristo? Que desde una muerte eterna en que estabas pasás a una vida eterna. Con tan solo haber creído. No tenés que pagar nada, no hay matrícula, no hay club de socios, no hay nada, solamente haber creído. Hoy, iglesia, nos encontramos que crecimos por creer en ese Cristo vivo. Y somos salvos por su gracia, gratuitamente. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Eso no es suficiente. Me van a querer matar. Y vamos a aclararlo. Hoy hay un grupo que ha determinado aprender un poco más de lo que estaba escrito en la palabra, este libro, la Biblia. Hoy son graduados de la escuela de vida. Y agregando, ¿no? Yo cuando joven me preguntaba, sin haber creído ni nada, 15, 16 años, me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá en esta tierra, no? ¿Para qué sirvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sé yo? Era medio raro lo que sentía, ¿no? Pero, ¿para qué estoy aquí? Y es una pregunta que muchos se hacen. Y aquí en el Evangelio encontré la respuesta. Encontré que hay una vida eterna con Cristo. Y lo aprendí simplemente por creer en Él. Le encontré un sentido a la vida. Y luego me guió, me enseñó a escudriñar, a estudiar, a buscar en las Escrituras. Y es así que a través de la enseñanza podemos encontrar un montón de promesas del Señor que están guardadas acá, en la Biblia. Pero si no estudiamos, no la leemos, no la vamos a encontrar. Ahora volvamos a esta palabra, ¿no? Eclesia. Esta palabra eclesia, como dije antes, tenemos en un buen sentido un lugar de encuentro. Esto es un lugar de encuentro. Pero antiguamente a la palabra iglesia la entendíamos así, ¿tá? Un lugar para estar contenidos. En aquel momento eran 15, 20 personas, 30 personas, más o menos. Estoy hablando de muchos años atrás, ¿no es cierto? Era bueno, ¿no? Muy bueno. Era el lugar para congregarnos. Pero no es el término correcto, ¿no es cierto? Y ahí vemos. Y aquí viene el significado y una buena tarea para ustedes, los graduados. A todos que escuchen y a todos aquellos que escuchen al Señor. El mundo se está perdiendo ahí afuera, en la esquina. Ellos no tienen alternativa, realmente. Si no hay un cambio en su vida, aunque no lo vean, aunque lo nieguen, ellos tendrán que enfrentarse con la muerte eterna. No hay otra. Pero hoy,
allá atrás, conociste a Cristo. Vos sabés lo que Dios hizo en tu vida. Y también todos aquellos que han tomado la decisión de seguirle, que están aquí. Y hago una pregunta, no para que la respondan, pero para que la piensen. ¿Qué estás haciendo? Somos iglesia, llamados afuera de este mundo, aunque estamos en él. Aquí en la Biblia nos dice que en el momento que creímos, fuimos apartados para Dios. Estábamos en el mundo, como todos, pero creímos, y dice la palabra, que fuimos apartados, llamados fuera. Estamos fuera de este mundo, aunque estemos en él. ¿Me comprenden? Es esto, que estábamos en el mundo y el Señor nos apartó, nos sacó de esa forma de vida, la cual nos lleva la vida a aprender. Y no solo eso. Y ahí estamos disfrutando la salvación que Cristo nos da. Pero fíjense lo que dice este versículo, ¿no? Porque dice algo más. No solo es una invitación a creer, es mucho, pero mucho más. Porque al final dice, las puertas de la muerte no prevalecerán sobre ti. Pues hemos pasado de muerte a vida. Por eso somos llamados fuera. Buenísimo, gloria a Dios, aleluya. Pero ahí termina todo. No. Cada uno de ustedes conocieron lo que hizo Cristo en sus vidas. Cada uno tiene un testimonio propio con el Señor, un encuentro propio con el Señor. Pero ¿saben qué? La palabra no termina ahí. La palabra dice, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Y escuche seriamente lo que voy a decir. Ya no más la tarea de un pastor, o de una familia, o de un grupo de líderes, predicar la palabra. Eso era cuando, como dije, ¿no? En un grupo de 15, 30, 40, 50 personas, un pastor podía dirigir, guiar, visitar, en fin, tantas historias que conocemos, ¿no? O por lo menos algunos conocemos, de lo que fue este evangelio unos años atrás. Ahora los pastores, los líderes, comienzan a tener otra tarea, y es formar discípulos. A través de escuela de vida, de animar a estudiar la palabra, pero ¿para qué, no? Por saber nada más. Ahora la tarea de predicar al mundo ha llegado a ustedes. Y les guste o no les guste, ¿no? Eso va a ser cosa de charlas con el Señor. Y ahora, si usted quiere, otro problema tenemos. Si usted cree que predicar el Evangelio es salir por las calles y es suficiente, hoy te digo, no es así.
no solo es eso predicar, tiene que ver con cómo muestras tu vida al mundo. ¿Cómo muestras tu vida al mundo? ¿Tu vida coincide con lo que predicas? ¿Saben qué? Y eso lo van a lograr aprendiendo lo que quiere Dios de tu vida. Escuela de vida es eso. Nos enseña a mejorar, a corregir nuestro estilo de vida. Nos enseña a ser buenos cristianos. La gente se acerca a estas puertas por diferentes motivos, como dije, ¿no? Porque quiere encontrar lo que no encuentra afuera. Muchas personas están desesperadas, angustiadas, como alguna vez alguno de nosotros lo pudo haber estado. No todo, pero bueno. Y no se acercan al templo por las paredes, ¿no? Es porque han visto en ustedes algo que ellos no entienden, pero que es bueno. Y eso tiene que seguir permaneciendo en ustedes. Eso se llama comunión, armonía. Y no solo es en este lugar, también se nota en tu hogar, en el trabajo. Cuando se acerca a la gente dicen, yo lo he escuchado, y yo creo que más de uno lo ha escuchado, ¿no? En este lugar se siente paz. No solamente digo por esto, ¿no? Si en tu casa, en el trabajo, a mí me ha pasado. Dice, nosotros teníamos una gestoría en un primer piso que estaba mi señora y otra chica que era como una hija que también habían creído. Y una vez sube un cliente, ¿no? Y venía de hacer negocio y qué sé yo. Dice, se sienta y dice, acá se siente paz. De todo un bullicio que había, hablando de plata, de negocios y todo, ¿no? Pero sucede. Y yo creo que a más de uno les ha pasado. Aunque sí es verdad y cabe aclarar, enfrentemos las realidades, no somos perfectos. Porque lo primero que nos atacan es esto, ¿no es cierto? El otro problema, nos encontramos que, sí, pero vos esto, vos lo otro, vos aquello, ¿está? Dice, cabe aclarar que no somos perfectos porque la corrupción todavía está en nuestro cuerpo. Creímos en Cristo, fuimos apartados para Él, pero seguimos peleándola, ¿está? La corrupción todavía anda por nuestro cuerpo, pero sabemos cómo solucionarlo. Y es volviendo a la cruz de Cristo tantas veces como sea necesario. Te va muchas veces, algunos, tantas veces me da vergüenza, pero seguí yendo, porque es la manera de conseguir la salvación, de seguir perseverando en este camino. Ese es el motivo por qué viene la gente, porque no saben qué, pero saben que hay algo que les puede ayudar a tratar de conseguir algo de paz que los calme en ese caos que llevan por dentro. Está la desesperación que algunos se acercan casi ya en las últimas, buscando una esperanza de vida, cuando para ellos está todo perdido. Sí, claro, y como dije, no es que nos van a encontrar perfectos, pero sí que tenemos la llave para cuando nos encontramos también perdidos, nos equivocamos, pecamos. Y es ir a la cruz de Cristo,
para confesar nuestros pecados y no volver sobre nuestros pasos. Y vamos generando nuestro carácter cristiano, un proceso. Eclesia, que la gente del mundo pueda ver en ustedes personas que hablan de Cristo, pero que sus vidas son consecuentes con lo que predican. Así fue antes y así es ahora. En el libro de los Hechos la palabra dice que el Señor añadía a las personas que iban a ser salvas. Pero eso es consecuencia de lo que Dios hizo con tu vida. Este es uno de los pilares, es la escuela de vida, es el principio para comenzar a entender qué quiere Dios de tu vida. Quiero terminar con unos versículos que me encantó este salmo, y les estoy pasando la posta a Lili, que va a seguir, ¿no es cierto? Pero antes de pasarle la posta, quiero mencionarles el Salmo 37, 4 al 6, pero con un pequeño detalle. Salmo 37, 4 al 6 dice: ama al Señor, fíjese, ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Wow. Otro poquito. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Esta es la letra chica del contrato, pero no lo voy a explicar, pero bueno, se los leo. Hará brillar tu rectitud, tu justicia, como brilla el sol del mediodía. Está bien, otro día lo charlaremos. Ahora, no lo lean, vívanlo, vívanlo. Aprendan lo que el Señor tiene para sus vidas. Busquen en la palabra del Señor. Eclesia. Sean ustedes bendecidos y bienvenidos a nuestra tarea que nos espera. El año que viene esperamos mucho más de ustedes que quieren aprender la palabra de Dios y a vivir como Él nos enseña. Aquellos que ya llegaron, felicitaciones, pero ahí no terminó la cosa, ahora empieza, ahora empieza. Busquen qué quiere Dios de sus vidas. Dios les bendiga. Gracias, José, por estas palabras. No hay mucho más que agregar a lo que... No, está bien, gracias. A lo que nos dijo José, ¿no? Nos habló de lo que es ser iglesia, el por qué y el para qué. Nos habló de la cruz de Cristo. Y una pregunta que me quedó ahí dando vueltas. ¿Tu vida coincide con lo que predicas? ¿Era así? Qué buena pregunta, ¿no? Y voy a hacer algo cortito, pero continuando con lo que José nos decía, San Juan, si tenemos el texto, San Juan capítulo 17, versículos 17 al 19. Dice así. Esta es la oración de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, nosotros la tenemos, la Biblia. La palabra de Dios no contiene la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. No solo contiene la verdad, la palabra, gracias, es la verdad. Y dice, santifícalos en tu verdad. En la palabra es donde somos santificados, a través y por la palabra. Por eso la pregunta de José, ¿tu vida respalda lo que predicas? Y sí, debería, porque nosotros nos vamos acercando a Cristo y vamos siendo más y más y más limpios. Y nosotros tenemos la palabra y nos podemos ver reflejados en ella. Y la palabra, que es la verdad, es la que nos santifica. ¿Y qué es la santificación? La santificación es un proceso. Es un proceso de apartar nuestra vida del pecado. Después de la conversión, cuando conocemos a Cristo, entramos en un proceso. Y en ese proceso es donde nos tendríamos que ir santificando, porque cada vez más nos deberíamos ir apartando del pecado. Es un proceso que comienza con la conversión y no termina nunca, porque es un camino. Pero la palabra no solamente nos enseña el camino, sino que nos capacita para andar por él. Porque la palabra es viva. Yo leo el Martín Fierro y el Martín Fierro me puede gustar o no, o algún libro que vos hayas leído y que te guste y aún digas qué bueno, qué buenas enseñanzas que tiene, qué bien escrito está, pero no te cambia la vida, porque es una escritura, pero está ahí, muerta, porque ya no va a cambiar. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, hace para lo que fue enviada. Y como es viva, la palabra en sí no cambia, pero nosotros somos transformados por medio de la palabra. Por eso es importante conocerla. El Salmo 119, ¿lo tienen, chicas? 119, versículo 11. Hay muchos versículos que nos hablan de la palabra de Dios, pero dice en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. He guardado tu palabra, he conocido tu palabra. No solamente la he leído, sino que la he guardado en mi corazón. La conozco, la he estudiado, la medito, la mastico. ¿Y para qué he guardado la palabra? Para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, si la estudiamos, si la aprendemos, si la meditamos, como decía hoy, nos enseña el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque puedo ver mi camino y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios
es la que nos enseña, es la que nos marca ese camino, es por la que aprendemos las cosas que no le agradan a Dios y las cosas que sí le agradan. Es como cuando vas conociendo, ya sea a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a medida que lo vas conociendo, vas sabiendo lo que le agrada, lo que no le agrada, tratás de no hacerlo, tratás de llevarte bien. Y aquellas cosas que descubrís, que le gustan, que les causan placer, y bueno, las haces más seguido. ¿Por qué? Porque deseas agradarle. Y solamente conociendo la palabra, conocemos a aquel que la inspiró, a aquel que es la palabra, porque en el principio era el verbo, la palabra, Jesucristo es la palabra. Por eso es importante entender que la Biblia no contiene solamente la palabra de Dios, no contiene la verdad, es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. A medida que estudiamos, a medida que aprendemos, a medida que la encarnamos en nosotros, vamos conociendo más a Cristo. Y quiero terminar con esto. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencernos de pecado, para mostrarnos en qué cosas estamos errando al blanco, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y cuando la palabra de Dios habla del hombre, habla genéricamente, sobre todo en algunas versiones vamos a encontrar que dice hombre, pero está hablando genéricamente, es las personas, la humanidad, el hombre y la mujer, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Pero yo no soy perfecta, muy lejos de ser perfecto. Muchas veces, sobre todo en la Reina Valera, en esta versión, cuando habla o utiliza la palabra perfecto, está hablando de madurez. Así que lo que nos está diciendo y de lo que nos está hablando es del carácter cristiano. Y José también habló del carácter. Cuando hablamos del carácter, muchas veces les he dicho, no es el temperamento con el que nacemos es biológico, es nuestra personalidad. Pero el carácter cristiano es la madurez del cristiano. Y la madurez es cómo yo voy transformando, permitiendo que el Espíritu Santo me transforme para parecerme cada vez más a Cristo. Porque no es nuestra obra, no es nuestro propio esfuerzo, es el Espíritu Santo actuando en nosotros. El poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que siempre les decimos, el día que aceptamos a Cristo, cuando nos convertimos a Él, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu, lo vivifica y vive en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo es transformarnos. Pero ¿cómo podemos ser transformados si no sabemos a qué o en qué dirección? Solamente a través de la palabra. Solamente
cuando la estudiamos, cuando la conocemos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es nuestro alimento y podemos decir, cuando la comemos, cuando nosotros nos alimentamos, cuando comemos, depende de lo que comamos, es cómo nuestro organismo va a reaccionar. Si comemos comida chatarra, bueno, no vamos a tener energía, vamos a engordar, vamos a acumular grasa, se nos va a subir la presión y demás. Pero si comemos comida saludable, nuestro cuerpo va a reaccionar de acuerdo a lo que vamos a estar comiendo. Si estamos nutriéndonos de la palabra, nuestra vida espiritual va a ir creciendo. Nuestra vida espiritual va a ir madurando y ese es el carácter del cristiano. Ir transformándonos. Por eso dice, a fin del que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? Leyendo, conociendo, estudiando la Escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencernos de pecado, para corregirnos y para instruirnos. Y como decía José, felicitaciones a los que se prepararon durante este año, porque se estuvieron preparando para este fin. Para toda buena obra, preparándose para lo que Dios tiene a través de sus vidas, conociéndolo más a Él. Ese es el fin de ser instruidos en la palabra de Dios. Así que permitamos que el Espíritu Santo, con poder, transforme nuestras vidas, nos santifique a través de su palabra. Dios te bendiga.